Cristo maravilloso. Ese es su nombre, Cristo maravilloso. Dice la Escritura, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos, ¿por qué? Porque Él es el que da vida. Y da vida, vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Cuando Dios se aparecía a los hombres y hablaba con los hombres, les decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios estaba diciendo muchísimas cosas detrás de esas palabras, queridos. Dios estaba diciendo que Él era el Dios, el mismo Dios que había guiado y dirigido a Abraham, a Isaac y a Jacob. A través de largos caminos, a través de largas circunstancias, a través de largos problemas, dificultades, pero en todas las circunstancias y en todos los conflictos y en todos los problemas y en todas las necesidades, Dios había resultado victorioso. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y es el Dios que está en medio de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que se acerca a la necesidad del hombre, un Dios que viene a suplir, a bendecir y ayudar a todo aquel corazón íntegro que con corazón genuino, humilde, se acerca delante de Él. Él es Dios verdadero. Bendito sea su nombre. Hemos estado platicando y hemos estado hablando ya desde hace algunas semanas hacia acá. Empezamos un ciclo de enseñanzas hablando acerca del sermón, el sermón del monte o el sermón de la montaña. El sermón más largo que el Señor Jesucristo habló, el sermón más largo que el Señor Jesucristo introdujo en su ministerio, cuando el Señor empezó a hablar y a ministrar y a traer la verdad. Cuando Dios empezó a traer las verdades, decía el apóstol Pablo una y otra vez, decía ese misterio que estaba oculto desde antes de los inicios de los tiempos. Desde antes de la creación del hombre había una verdad que estaba escondida y que estaba oculta, y que en ese momento el Señor Jesucristo vino a abrir el tesoro de Dios. ¿Para qué? Para mostrar la verdad al corazón del hombre, para empezar a mostrar, ¿verdad?, el camino de la vida de los hombres. El Señor Jesucristo inició con la verdad. El Señor Jesucristo inició a ministrar y a mostrar la verdad, como lo hemos venido platicando. Empezamos a hablar, ¿verdad?, de las bienaventuranzas y concluimos la semana anterior con las bienaventuranzas, cerrándola con una verdad. Si usted recuerda y si usted vino, ¿verdad?, estuvimos hablando que el Señor Jesucristo, dice la Escritura en el libro de Lucas, en ese momento había un escenario grande, ¿verdad?, un campo grande, y al ver el Señor Jesucristo que habían muchas personas allí reunidas que se acercaron a Él, el Señor subió a un lugar alto, a un monte, ¿verdad?, donde Él podía observar y donde su voz podía, ¿verdad?, expandirse a los oídos de todos los presentes. En ese momento el Señor Jesucristo voltea su rostro hacia sus discípulos y les dice: bienaventurados sois vosotros. Se dirigía a sus discípulos. Discípulos, veíamos la semana pasada, ¿verdad?, aquella persona que aprende de alguien, aquella persona que está en una disposición total de aprender de alguien, cueste lo que le cueste. Una disposición de apartarse absolutamente de todo por alcanzar y por poder obtener aquello que su maestro le puede enseñar. Los discípulos
Hoy en día todo mundo se dice discípulo, o hoy en día la gente, todas las personas piensan que son discípulos. ¿Sabe usted que discípulo no es cualquier persona? Discípulo es aquel que tiene una disposición de aprender. Discípulo es aquel que tiene un corazón humilde. Discípulo es aquel que tiene un corazón recto. Discípulo es aquel que tiene un corazón pastoreable. Un corazón que puede ser guiado y dirigido según la verdad. Y allí es donde nosotros nos encontramos con un grande problema y una grande dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener una total obediencia hacia una verdad. A los mexicanos no nos gusta obedecer, ¿sabía usted? Que es una de nuestras desagradables cualidades. Al mexicano no le gusta obedecer. Al mexicano le gusta, ¿verdad?, ver el semáforo en amarillo, pisarle el acelerador lo más rápido posible. A los niños, ¿verdad?, les tocan la campana para que entren del recreo, y ahí es cuando más se aceleran para jugar más, hasta que viene la maestra y le dice: a ver, niños, ya métanse. Pareciera que lo traemos en la sangre, queridos. Una tendencia a la desobediencia, una tendencia, ¿verdad?, a la no sujeción, una tendencia al no sujetarnos, una tendencia a querer tener nosotros mejores pensamientos y mejores ideas que un maestro. Qué terrible, qué difícil poder enseñar así, qué complicado poder enseñar de esa manera. Cuando uno se encuentra, ¿verdad?, con corazones que no están dispuestos a aprender, cuando uno se encuentra con corazones que no están dispuestos a entender. Si alguno aquí presente es profesor o ha sido maestro, qué difícil, ¿verdad?, es enseñarle a niños que no quieren aprender. Qué complicado. A veces a los niños el enseñarles el 2 más 2 es dificilísimo. De verdad, dificilísimo. Y en lo espiritual, queridos, es más difícil, más complicado. ¿Por qué? Por la tendencia del corazón del hombre. El hombre tiende hacia la rebeldía, hacia la insujeción. Y todo eso es lo contrario a ser un discípulo verdadero. Ya se les explicaba la semana pasada, ¿verdad? La gente que se disponía para ser un discípulo abandonaba todo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Mateo, sígueme. Y al instante dejaron sus redes. ¿Y qué dice? Y le siguieron. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe usted que una verdad, la verdad más hermosa, encerrada detrás de la palabra discípulo, la verdad más hermosa encerrada detrás de la palabra discípulo, lo más bello es lo que Cristo les estaba diciendo allí? Cristo Jesús no les llamó a orar. Cristo Jesús no les llamó a predicar. Cristo Jesús no les llamó a hablar en lenguas. Cristo Jesús no les llamó a imponer las manos en los enfermos y sanarlos. Jesús les dijo: venid en pos de mí. Venid en pos de Él, de Jesús. Y cuando usted viene en pos de Él, entonces pueden suceder muchas cosas. Entonces pueden acontecer muchas cosas. Van a suceder muchas cosas. Pero hay muchas personas que van en pos de las cosas y no en pos del Maestro. ¿Cuántas personas le sirven a la obra de Dios? ¿Y cuántas personas se engañan con la obra de Dios, queridos? Mucha gente se engaña porque ora, mucha gente se engaña porque lee, mucha gente se engaña, ¿verdad?, porque nació en cuna evangélica, mucha gente se engaña, ¿verdad?, porque tiene años de un supuesto cristianismo, mucha gente se engaña, ¿verdad?, porque aceptó a Cristo en su corazón. Muchas personas se engañan por una y otra, porque tengo un ministerio, porque yo hice esto, porque yo hago esto, porque yo hice aquello. Pero eso no es el discipulado. Cristo Jesús dijo: venid en pos de mí. Ese es el llamado del discipulado, queridos. Estar con Él. Y
cuando usted aprende a estar con Él, y cuando usted aprende a caminar con Él, ¿sí? ¿Qué sucede? Aprende la manera de vivir. ¿De quién? De Él. Con esto podemos dar respuestas a muchas dudas en el corazón de personas. ¿Y pero por qué yo no cambio? ¿Pero por qué yo no soy diferente? Porque usted no está con Él. Porque usted no está con Él. En otras palabras, la Escritura dice: anda con sabios y sabio serás. ¿Sí? Anda con sabios y sabio serás. Anda con Cristo y como Él serás. Entonces, entendemos qué importante es la verdad del discipulado, queridos. A la gente nos gusta oír. Dice la Escritura que en los últimos tiempos, los cuales a nosotros nos tocaron vivir, la gente dice que tendría comezón de oír. A la gente le gusta oír. Y nosotros, a través de mucho tiempo que hemos estado predicando, hemos visto que a la gente le gusta oír. Y es más, les gusta oír que les hablen fuerte. Ay, a mí me gusta venir aquí porque aquí sí nos hablan bien fuerte. Pero no cambias. ¿De qué sirve que te hablemos fuerte? Es que a mí me gusta venir aquí porque nos hablan la verdad y entiendo muchas cosas. Sí, pero no cambias. La gente tiene mucha comezón de oír. A la gente le gusta oír mucho. A la gente le gusta escuchar mucho. Le gusta escuchar. Pero no obedecer. Y ahí es donde nos encontramos con el problema, con la dificultad. Y una persona que decide en su corazón no obedecer no puede jamás ser mi discípulo, decía el Señor Jesucristo. Jamás. Sencillo. Si usted no aprende a obedecer, nunca podrá ser discípulo, querido. Nunca podrá ser discípulo. Nosotros no tenemos esa cultura, nosotros no tenemos esa idea. Y a lo mejor ahorita que yo le estoy diciendo, o la semana pasada que le hablaron, ¿verdad?, de ese tema, ya se evaporizó, se fue, como el agua entre las manos, ¿verdad? Como el humo cuando usted lo quiere detener con las manos, se fue. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra cultura. No entendemos lo que es discipulado. O cuando nos hablan de discipulado nos imaginamos mil cosas. Queridos, si ustedes no deciden, porque además, otra verdad más detrás de esto, el ser discípulo es una decisión. El ser discípulo es una decisión. Nadie lo va a obligar. No. Cristo Jesús les dijo: sígueme. Ellos lo siguieron. Vino el joven rico. Cristo Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Y qué hizo él? Se fue. ¿Jesús fue detrás de él? No fue detrás de él. El discipulado es una decisión, una determinación del corazón. Es un someterme a una autoridad para ser guiado y para ser dirigido, para ser instruido. Yo recuerdo que cuando llegué a una congregación parecida a esta, yo traía tantas cosas en la cabeza de la religión que me habían enseñado y además lleno, inundado de maldad y de perversidad, pero además cristiano. Me sentía cristiano. Creía que era cristiano. Y cuando me empezaron a mostrar y a enseñar la verdad, todas las cosas que traía en mi cabeza chocaban con la verdad. Decían: no, no puede ser así. No, no puede ser así. No, no puede ser así. Hasta un día que decidí, por la misericordia y la bondad de Dios, someterme a un yugo y entendí: no sé nada y necesito aprender. Allí fue donde se empezaron a abrir mis ojos, donde empecé a entender y donde empecé a comprender y donde empecé a ver una luz, tal vez muy pequeña, pero que empezó a crecer a medida que yo mismo pude decidir y quise decidir seguir caminando por esa senda. Pregúntese usted: ¿usted de verdad es un discípulo? ¿Usted de verdad es
discípulo? ¿Usted de verdad quisiera llegar a ser un discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y en el contexto el Señor Jesucristo también enseñaba que todo aquel que no aborrece a su padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesucristo no estaba jugando con esas palabras, queridos. El Señor Jesucristo no estaba jugando con la verdad que estaba poniendo delante de la gente. El Señor Jesucristo no estaba jugando para ver si querían o no querían. El Señor Jesucristo no estaba jugando para ver si les interesaba o no les interesaba. El Señor Jesucristo sabía la verdad que traía delante de las personas y sabía que esa verdad que Él traía era la verdad que ellos necesitaban para la vida eterna. Él lo sabía. Por eso mostraba de esa manera su producto, de tal manera que el que lo despreciaba, el Señor no iba detrás de él, no iba detrás de ella. Sencillo. De repente muchas personas venían con él y dice la Escritura que el Señor no se fiaba de ellos. Muchas personas decían: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Me seguirás a donde quiera que vaya? ¿Seguro? Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y ahí se acabó. Ya no se supo más de esa persona, ya no se supo más de él. Maestro, yo quiero seguirte, pero espérame tantito, permíteme que vaya y entierre a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y tú? Queridos, el discipulado no es un juego. El discipulado no es un juego. Le decía que de repente muchas personas empezaron a seguir al Señor Jesucristo. Muchas personas empezaron a seguir al Señor Jesucristo, pero Él no se fiaba de ellos. Y cuando Cristo Jesús les empezó a hablar la verdad, ¿por qué? Porque la realidad es esta, que según usted va entendiendo, según usted va comprendiendo, según usted va conociendo la verdad se va haciendo más amplia. La verdad se va haciendo más luz, más luz, más luz, más luz, más luz, pero el camino se va estrechando, 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 estrechando. Y ese camino va demandando y demandando y demandando y demandando más. Y ahí es donde muchos tropiezan y no están dispuestos a pagar el precio. Qué terrible. Qué terrible que un muchacho prefiere pagar el precio por una chiquilla, ¿verdad? Qué terrible que una chamaca puede y prefiere pagar el precio por un chamaco y no pagar el precio por Cristo. Qué terrible que un joven puede y decide pagar el precio, ¿verdad? Para llegar a una profesión y cansarse y fatigarse y desvelarse noches enteras por una profesión. Y cuando viene la invitación de Cristo, dicen: no, espérame un momento, voy a disfrutar de mi vida. Tú no quieres ni puedes ser su discípulo. No puedes. Entonces, en base a eso, es que nosotros podemos entender y comprender. Señor, una vez se le acercaron: ¿son pocos los que se salvan? Sí, sí son pocos los que se salvan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Porque no están dispuestos a pagar el precio que el Señor y el Maestro mismo ha dispuesto. El precio que el Señor mismo ha dispuesto y ha puesto delante de nosotros, poniéndonos el ejemplo de que Él pagó el precio. Y por eso es que Él demanda que nosotros paguemos el precio. Otro de nuestros grandes defectos, aparte de el no sujetarnos, queridos, también es una actitud de nuestro corazón, que es la búsqueda de la mucha comodidad, queridos. A la gente le gustan las cosas cómodas.
mientras no me demanden más, mientras no me pidan más, amén, gloria a Dios, todos somos cristianos. Pero cuando ya se demanda más, allí entramos en problemas y entramos en dificultades. Vuelvo a la pregunta: ¿es usted discípulo? ¿Quiere usted verdaderamente ser discípulo? Hay gente que dice: sí, yo soy discípulo del Señor. Nada más que al Señor usted no lo ve. No lo ve. La gente dice: yo me someto a la autoridad del Señor y por eso hago las cosas que yo hago allá afuera. No. La Escritura nos enseña que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Qué importante es aprender a sujetarnos para ser guiados y dirigidos, para ser instruidos. Ya le decía, en el inicio de mi caminar, la realidad es que lo que yo decidí fue no saber nada. Y dije: yo necesito aprender, porque realmente yo no sabía nada. Me habían enseñado muy mal, me habían instruido muy mal. Me creía yo cristiano, con una cerveza aquí en la mano. Imagínense. Y después de ahí, irme al templo. ¡Qué terrible! ¡Qué engaño! Pero llegó el momento en que decidí aprender. Sí, aprender de Dios, pero aprender de Dios en base a aquellos que me llevaban muchísimo la delantera. Y gracias a Dios tuve gente que me enseñó y que me enseñó bien, porque los vi caminar, los vi andar rectamente y de ellos aprendí por la misericordia de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito sea su nombre. Qué importante, queridos, aprender a ser discípulo. Hace unas semanas fui a un lugar, a un poblado hacia allá, hacia el estado de Hidalgo, y me atreví a subirme a un caballo. Me subí a un caballo, no aguanté mucho, pero me sorprendió tanto, queridos, que vi las riendas y veía que yo nada más movía la mano así, y la rienda apenas tocaba el cuello del caballo así, el caballo jalaba así. Lo movía yo tantito así y el caballo jalaba así. O lo jalaba despacio así, el freno, ¿verdad? Y el caballo se detenía. Yo decía: si así fuéramos los hombres, si así fuéramos los cristianos, o los que se dicen cristianos, si así fuéramos a las verdades, si así fuéramos a los principios, si así fuéramos de verdad, otra sería la vida de muchos y otra sería la situación de nuestro propio país. En nuestro país hoy muchísimos millones de personas se dicen cristianas, pero son más mulas que las mulas. De verdad, qué terrible poder observar a un animal tan fiero o tan fuerte como un caballo, que tan solo ni siquiera tenía yo que jalarle fuerte la rienda. De verdad me sorprendió tanto. Solamente hacía mi mano así, la rienda solamente tocaba un poco de su cuello y el caballo se jalaba hacia un lado. Le jalaba despacito y hasta lo hacía exageradamente, le jalaba así y el caballo se movía. De verdad, yo decía: ojalá fuéramos así. Que la verdad estuviera delante de nosotros, queridos, y entendiéramos la verdad y simplemente la obedeciéramos. Un discípulo es aquel que no se pelea con la verdad. Un discípulo es aquel que se somete a la verdad. Ese es un discípulo verdadero. Mateo capítulo 5, verso 17. Después de las bienaventuranzas, cuando el Señor Jesucristo habla y voltea hacia sus discípulos y les dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son los que van a alumbrar, ustedes son los que van a afectar alrededor, ustedes son los que van a llevar la verdad. Así como la sal, cuando usted la pone en una olla gigante,
Usted pone la sal, deja caer la sal y la sal afecta toda la olla. Así son los cristianos, verdaderos. Los que no son verdaderos, queridos, no se alumbran ni a sí mismos, no tienen luz ni para sí mismos, no se afectan ni a sí mismos, mucho menos van a afectar alrededor. Después de eso, el Señor Jesucristo viene hablando y dice: no penséis. Ya, para este momento el Señor Jesucristo se da cuenta de una cosa. En ese momento había una multitud, ya le decía hace un rato, y había una parte pequeña, un segmento pequeño, sus discípulos. Y entre esos también había una multitud, muchísimas personas que venían solamente por un milagrito, personas que venían solamente por ver quién era el Señor Jesucristo, curiosidad. Algunos otros venían, ¿verdad?, por envidia, algunos otros venían, ¿verdad?, arrogantes, algunas personas, había de todo tipo de personas en ese momento delante del Señor Jesucristo. Pero en ellos, en el pueblo de Israel de la época, reinaba un pensamiento, reinaba una sensación, un pensamiento, un deseo, un anhelo, un sueño. Y por eso el Señor Jesucristo les dice: no penséis, o sea, quítate ese pensamiento. No sigas con esa idea. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La gente pensaba, la gente sabía de que habría de aparecer un Mesías, sabían que habría de aparecer un caudillo, un fuerte, un grande, un David, un Salomón, ¿verdad? Ellos pensaban que habría de venir uno y que los iba a liberar. Uno, de la esclavitud de Roma. Dos, de la pesada carga que les había sido la ley para ese pueblo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo Jesús, en esta parte que nos toca estudiar, ¿verdad?, en este momento, el Señor Jesucristo les dice: no, yo no vine para anular, para abolir, para quitar, para cancelar o para invalidar, suprimir la ley. No, yo no vine para eso. No se imaginen que vine para eso. No, yo no vine para quitar los mandamientos y las verdades. Yo no vine para eso. Yo vine para cumplir la ley. Y no solo vine para cumplir la ley, vine para enseñar la ley, como se debe de enseñar, como se debe de instruir, como se debe de instruir, como se debe de enseñar. Para este momento, para la época del Señor Jesucristo, cuando Él aparece en la escena, después de varios años de oscuridad, de varios años donde no había existido profecía, donde no existía la palabra de Dios, desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, una larga línea oscura había cruzado todo ese tiempo, donde no había palabra de Dios, donde no se levantó profeta a dirigir y a guiar al pueblo, a decir: así dice Jehová, como lo hacía Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. Como cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, en ese momento no hubo nada, hubo solamente oscuridad para ese momento. Sin embargo, en el momento cuando aparece Juan Bautista y después aparece el Mesías, y cuando el Mesías empieza a predicar, habían dos tipos de personas. Uno, o dos grupos de personas, mejor dicho. Un grupo pequeño, sí, pequeño. Una manada pequeña. Una manada pequeña. Aquellos hombres que rezaban o que gritaban o que oraban o que exclamaban, como exclamaba el salmista
allí en el capítulo 119 de Salmos, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley. Había un grupo pequeño de personas que amaban a Dios. Estaba Zacarías, estaba Elizabeth, estaba María, José, Ana la profetisa y Simeón. Ahí estaban unos cuantos que amaban la ley de Dios, unos cuantos que abrazaron la ley de Dios y sabían que la ley de Dios era perfecta, que deseaban ver el momento de la aparición del Mesías. Un grupo pequeño que estaba dispuesto a obedecer la ley de Dios, que estaba dispuesto a enfrentar la ley de Dios y someter su cuello al yugo de la ley de Dios. Había ese grupo, un grupo pequeño, unos cuantos que amaban y que temían a Dios y que veían claramente que la verdad de la Escritura, la verdad de la ley de Dios era eso, verdad. ¿Por qué? Porque lo podían vivir, porque lo podían palpar, porque podían caminar en esa verdad y esa verdad les alumbraba, como decía el salmista, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Qué hermoso es tener esto, queridos. ¿Ha usted caminado entre bosque? Sí. A veces tiene usted que alumbrar sus propios pies porque no sabe con lo que se va a encontrar. Qué bueno es tener una lámpara que le va alumbrando. ¿Qué quiere decir? Cada paso que usted da. ¿Y lumbrera? Si volteo hacia adelante, todo se ve. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Había ese grupo de gente, había ese grupo de personas que amaban a Dios y que sabían claramente el camino hacia el cielo, que conocían y entendían claramente la esencia de la verdad, la esencia de la ley, y ellos sabían y se habían sometido a la obediencia de la misma para caminar delante de Él. Ellos conocían los mandamientos: no matarás, honra a tu padre y a tu madre. Ellos conocían perfectamente ese caminar, conocían perfectamente esos mandamientos. Y el Señor Jesucristo les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. El Señor Jesucristo sabía que en ese momento existían ese tipo de personas, unos que amaban la ley, pero un segundo grupo, queridos, un segundo grupo, el mayor, el más numeroso, el más grande. Un segundo grupo, gente que estaba agotada y cansada y fastidiada de la ley. Fastidiada de la ley, pero que sabían dentro de su conciencia que tenían que guardarla y la guardaban solamente por vía de mandamiento, no por amor. Y les era pesada carga la ley. Mandamiento tras mandamiento, renglón sobre renglón, como dice el profeta. Para ellos era el mandamiento y el mandamiento y la letra, y era pesado. Y por eso en ese momento ellos estaban anhelando y deseando que apareciera uno que rebajara la ley. Que apareciera uno que rebajara la ley. ¿Para qué? Para que no nos fuese tan pesado, para que no nos fuese tan difícil, para que no nos fuese tan complicado. Como aquellos que le quieren cortar a la cruz. ¿Cuántas personas buscan: Señor, esto no, Señor, esto no, esto sí, Señor, te lo doy, mira, te lo doy todo, Señor, te lo doy todo, pero esto de aquí, Señor, no te lo doy. No, queridos. Qué terrible es cuando una persona quiere guardar la ley. Qué terrible es cuando una persona quiere caminar con Dios en base solamente al mandamiento. Le es pesada carga. Y así estaban muchos en el tiempo del Señor Jesucristo. Les era pesadísima la ley, pesadísimo. Ya los mandamientos era pesadísimo. El mismo apóstol Pablo en una de sus epístolas les dice y les expresa, les dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes quieran que ellos guarden la ley, hablando de los gentiles? ¿Cómo es posible que quieran que guarden la ley si para nosotros ha sido muy pesado, ha sido muy difícil, ha sido muy complicado? Ya la ley la traían hasta aquí, pero la guardaban porque no les quedaba de otra. Ese grupo también estaba en ese lugar. Ellos estaban
en ese lugar. Y por eso el Señor Jesucristo en ese momento les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué es la ley? La ley de Moisés, el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, donde encierra, ¿verdad?, las guianzas, la dirección de Dios, sobre todo en el Levítico, ¿verdad? Y de ahí hacia adelante, Dios mostrándoles la ley, y dice: y los profetas. No penséis que he venido para abrogarla. Ellos ya se habían cansado. No. Pensaban que iba a aparecer uno nuevo, que iba a poner unos mandamientos distintos, unos mandamientos diferentes, donde ellos iban a vivir cómodamente, a gusto. Y hoy en día vivimos de la misma manera, queridos. Como que pareciera que la gente quiere que se nos digan las cosas que a nosotros nos acomodan. Y andan de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, en grupo y en otro y en otro y en otro, para ver dónde encuentro que me digan lo que yo quiero escuchar. A ver dónde mejor me soben el lomo, ahí es donde me voy a quedar. Querido, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Los profetas hablaron de la ley moral de Dios, queridos, una y otra y otra y otra vez. El Señor Jesucristo no está sacando cosas nuevas. Simplemente lo que Cristo está haciendo en el Sermón del Monte, queridos, está trayendo el antiguo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, y lo está trayendo ¿para qué? Para mostrárselo a la gente con palitos y bolitas. Para enseñarle a la gente con manzanitas. Mire, usted, son 2 manzanitas. La manzanita es roja, ¿sí se dio cuenta usted? Sí, es roja. Y estas 2 son amarillas, ¿sí se dio cuenta? Así lo está haciendo el Señor Jesucristo, de esa manera, para que la gente pueda mirar y pueda entender la verdad del Evangelio. El Señor Jesucristo está trayendo lo de los antiguos para que lo podamos entender. Querido, entendamos. Si usted está buscando un camino más sencillo, no lo va a encontrar. Si está buscando usted un camino más sencillo, nada más por ser sencillo, para seguir viviendo en sus placeres, no lo va a encontrar. Pero por otro lado le digo una verdad. La verdad es que guardar la ley de Dios es sencillo, es fácil, es bien fácil, cuando está basada en una cosa, en el amor. ¿Sabe usted que el cristiano verdadero no guarda los mandamientos de Dios ni por miedo al infierno, ni por ganarse un cielo? No. El verdadero cristiano guarda la ley de Dios por amor a Dios. Que si le libra del infierno o que si le lleva al cielo, eso no es el asunto. El asunto es que los mandamientos salieron de la boca de aquel que me ama, de la boca de aquel a quien amo. Por eso los guardo. Y en ese contexto, queridos, es fácil guardar los mandamientos de Dios. Y en ese contexto es sencillo guardar los mandamientos de Dios. Qué difícil se le hace a la gente guardar los mandamientos. Qué difícil se le hace a la gente: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil se le hace a la gente. Qué complicado. ¿Sabe por qué? Porque usted no ama a Dios. Si usted amara a Dios, todo, de verdad, le sería más fácil. Más fácil. Más sencillo. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Yo vine a hablar lo que los profetas hablaron. ¿Qué hablaron los profetas? ¿Los profetas hablaron acerca de las bienaventuranzas? Claro que sí. Por ejemplo, la humildad o los humildes. Ya veíamos el texto de Isaías 57, verso 15. Dice la Escritura: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los profetas hablaron de la humildad. Cristo, en las bienaventuranzas, habló de la humildad. Cristo habló de los misericordiosos
En las bienaventuranzas, sí. Miqueas habló de la misericordia. Capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8 de Miqueas, dice la Escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, una rectitud moral y amar misericordia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos. No he venido para abrogar la ley ni los profetas. Cristo Jesús habla en las bienaventuranzas y simplemente extrae las verdades que en el Antiguo Testamento habían sido enseñadas al pueblo. Cristo Jesús habló de los mansos, bienaventurados los mansos. También la Escritura, Salmos capítulo 37, verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. No he venido para abrogar la ley y los profetas. He venido para hacerlo válido, para que lo vivan, para que caminen rectamente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús habló en las bienaventuranzas de la limpieza de corazón y el salmista también hablaba de lo mismo. Salmo capítulo 24, verso 3 y verso 4 dice: ¿quién subirá al monte? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? Verso 4: el limpio de manos y puro de corazón. Y puro de corazón. El Señor Jesucristo en las bienaventuranzas habló de la limpieza de corazón. Cristo está extrayendo la verdad del Antiguo Testamento para mostrarla, para enseñarla, para desmenuzarla, para ponerla, para aplicarla clarito, para que ya no hubiese engaño en el corazón de los hombres que habían corrompido la verdad que les había sido enseñada. Dios les enseñó correctamente, Dios les enseñó bien la verdad, queridos, pero el hombre tiende a corromper todas las cosas. El hombre tiende a corromper todas las cosas y esas verdades las corrompió y las corrompió. Por eso el Señor Jesucristo vino a restaurar la verdad de nuevo. Vino a restaurarla a través de la instrucción y de la enseñanza. Él lo habló, lo enseñó. Verso 18 de nuestro texto, ¿verdad? En Mateo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estas palabras dieron vueltas en la mente y en el corazón de los hombres de ese momento. ¿Qué estás diciendo? ¿Vamos a tener que seguir guardando los mandamientos y las leyes que nos han sido pesadas para nuestras vidas? Sí. Cristo Jesús les está diciendo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, o sea, el puntito de la I, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. No crea que nada más a los mexicanos no les gusta la ley. También a ellos no les gustaba la ley. Aborrecían la ley, queridos. No estaban de acuerdo con la ley. Sí, tenían muchos dedos para juzgar a todos los demás y decir: es que estás transgrediendo el día de reposo, es que estás faltando a esto, estás faltando a esto, estás faltando a esto. Pero ellos mismos aborrecían la ley. Qué terrible corazón, qué perverso corazón. Y el Señor Jesucristo les dice: tienes que entender una cosa, el cielo se va a pasar y el cielo va a terminar, pero ¿sabes qué? La ley de Dios se va a cumplir todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, queridos, no tiene caducidad. No tiene caducidad. Hay gente que dice: oiga, pero ¿por qué estamos hablando otra vez del Sermón del Monte? Ojalá lo estuviera viviendo y ya no tendríamos que hablar de ello.
porque cada una de las personas serían un sermón del monte hablado. ¿Verdad? La realidad es que lo que usted observa en la Biblia, ya no hay cambio. La palabra de Dios es eterna. Dios le habló a Moisés, le dio los mandamientos. Después, ¿qué le dijo Dios a Josué? ¿Te voy a dar mandamientos nuevos? ¿Te voy a dar mandamientos distintos? No. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. La ley. Después desaparece Josué y vienen los reyes. ¿Sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que ellos tenían una copia de la ley. Y después aparecen los profetas. ¿Y los profetas de quién hablaron? De Moisés. Y aparece Cristo. ¿Y Cristo de quién habla? De los profetas que hablaron de la ley de Moisés. Queridos, no hay cambio. Aquí está la verdad. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sabe una cosa, queridos? Que si bien esta es la época más terrible en la que nos ha tocado vivir, sí es cierto, pero también en cuanto a la verdad, es la época más hermosa que nos ha tocado vivir, porque en los últimos tiempos los libros se abrirían para poder entenderlos mejor. Eso dice la Escritura, que en los últimos tiempos se abrirían los libros para poder comprender más claramente la verdad, y estamos viviendo esos tiempos, esos momentos. La ley de Dios, queridos, no tiene caducidad, es eterna. Todo en ella, hasta la más mínima coma, hasta el más mínimo punto, ¿sí?, de la misma, se cumplirá todo. El Salmo 119, verso 44, dice la Escritura: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. La ley de Dios es eterna. ¿Sabe usted que la ley de Dios no existió con Moisés? La ley de Dios ya existía desde antes de Moisés. Ya existía desde antes. La gente ya sabía que no debía de adulterar. La gente ya sabía que no debía de matar. Ya lo sabían. Solamente con Moisés Dios lo dejó escrito para que el pueblo lo tuviera. Pero la ley de Dios es eterna. Desde siempre la ley de Dios es eterna. Para siempre. Hoy en día la gente se ha empeñado a tomar las doctrinas y las verdades de la Escritura y la han tergiversado, de tal manera que han inventado nuevas doctrinas y nuevas cosas para sus propias conveniencias. Ya la ley de Dios ya no la guardan, ya no la enseñan. Ya no enseñan el arrepentimiento, la fe verdadera, la restitución, el apartarse del pecado, la santidad de corazón. Ya no enseñan el amor verdadero a Dios y el amor al prójimo. Ya no lo enseñan. Hoy la gente se puede salvar bautizándose. Hoy la gente se puede salvar aceptando a Cristo en su corazón. Hoy la gente se puede salvar diezmando en el lugar donde asiste. Hoy la gente con eso puede salir adelante. Eso es mentira. La ley de Dios no tiene caducidad. La ley de Dios es eterna. Es eterna. Pero la gente invalidó la ley de Dios. Invalidó los mandamientos por tradiciones. Hoy la gente sigue tradiciones. El Señor Jesucristo en la época también se dio cuenta que había muchas tradiciones y que la gente guardaba las tradiciones. Como nos enseñaron nuestros padres, como nos gusta más, como es mejor para nosotros. Mateo capítulo 7, verso 9. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La gente se había creado y formado muchas tradiciones, muchas formas y maneras. Como en la época, ¿verdad? Allá en el Génesis, cuando la gente dijo, hagámonos un nombre. Hagamos una torre, ¿verdad? Una torre que llegue ¿a dónde? Al cielo.
para hacernos un nombre, para perpetuar a través de las edades. Y hoy en día la gente así hace sus propias torres de Babel, ¿verdad? La palabra Babel es confusión. Las personas hacen sus torres de Babel para poder llegar al cielo a su forma y a su manera, a su doctrina y a como ellos quieren y a como ellos se les acomoda. Y de esa manera engañan a la gente. Por eso estudiar el Sermón del Monte, queridos, porque en el Sermón del Monte encierra toda la ley y los profetas. Todo lo que usted y yo necesitamos entender. Cristo Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley, no he venido para quitar la ley, he venido para cumplirla. Y si Él decidió cumplirla, querido, entendamos, usted y yo debemos de cumplirla. Si no, jamás podremos ser sus discípulos. Él vino a marcar el camino. Él vino a marcar y a enseñar la senda que habíamos de andar. Y la senda fue una: obediencia. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo también se sujetó a ser un discípulo? Cristo Jesús decía: yo no digo nada por mí mismo, sino lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. El Padre me envió. Cristo Jesús estaba sujeto a su propio Padre para hacer su voluntad. En el Getsemaní, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Padre, pase de mí esta copa. Pero como un buen discípulo, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el camino. Que esa verdad, queridos, se pueda establecer en nuestro corazón. Y de esa forma, la verdad es que no va a tener problema con la ley. Yo le invito a que se sacuda, de verdad. Sacúdase esa actitud mexicana que tenemos de rebeldía, de querer siempre hacer las cosas como nosotros mejor nos parece, o como nos han enseñado, o como aprendimos en la religión. Lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir entendiendo. El Señor dejó claro el camino y no hay otro. Es un camino angosto, que entre más camina usted, más angosto se hace. Que entre más avanza usted, más angosto se hace. A veces llega hasta cierto lugar y dice: ay, Señor, ya me pediste mucho, voy a seguir adelante. Y más adelante se encuentra que el camino le demanda más. El que verdaderamente es discípulo dice: sí, Señor, adelante. Este es el camino, queridos. Vuelvo a leer nuestro texto del principio y con esto terminamos. Mateo capítulo 5, verso 17. Cristo Jesús se va al pensamiento de ellos, vuelve al pensamiento de ellos y les dice: no te imagines cosas que no van a hacer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero cumplirla a la manera de Cristo. Cumplirla a la manera de Cristo, queridos, como le decía hace un rato, es, de verdad se lo digo, es fácil. Es más, hasta es deleitoso. El obedecer la ley de Dios a la manera de Cristo es deleitoso, es agradable, es gustoso. Qué terrible cuando viene la ley a ser una carga en nuestros hombros. Y decimos: ¿también eso? ¿También eso, Señor? Mejor decir como el que ama a Dios y ama su ley: sí, Señor, ¿qué más? ¿Qué más quieres que yo haga? Termino recordando nuevamente y preguntándole: ¿es usted un discípulo? ¿Quiere usted de verdad ser un discípulo? Solamente esos, y solo esos, son los que llegarán a la vida eterna. Pongámonos de pie, por favor.
Continuaremos nuestro tema la siguiente semana, si Dios lo permite, para poder entender la verdad, para poder entender las verdades. Despacio, nos vamos a ir despacio. Queremos entender, queremos comprender más y lo mejor que podamos la ley y la verdad de Dios. Demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu ley. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque la dejaste escrita hasta el día de hoy, Señor, para que pudiera ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lámpara, Señor, para que nos enseñe lo que estamos viviendo ahorita, para que nos enseñe y nos alumbre lo que estamos viviendo ahorita. Y una gran lumbrera para que nos enseñe y nos alumbre lo que podemos enfrentar el día de mañana, Señor. Padre, gracias por tu palabra, de verdad, gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos estudiar, porque la podemos abrir, porque la podemos entender, Señor, porque la podemos comprender, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Síguenos abriendo, Señor, la verdad. Síguenos ayudando a entender y a comprender la verdad, Señor. Padre, te lo ruego, Señor, y te doy muchas gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.